Normalmente no escribo este tipo de historias en público, pero lo ocurrido ha dado un vuelco tan grande a mi vida que no tiene sentido seguir callando. Soy Liam Crowe, un arqueólogo que lleva muchos años estudiando los monumentos antiguos de Gran Bretaña. Siempre he sentido que todos ellos están conectados por un misterio común, y Stonehenge es el símbolo más obvio de ello. Creía que había una energía en esos anillos gigantes de piedra que aún no podíamos explicar. Pero todo cambió cuando me encontré con estas extrañas vibraciones sónicas. Resultó que no solo procedían de debajo de la tierra, sino que también fluían literalmente por la superficie de estos bloques de varias toneladas, vibrando al compás de una melodía cósmica desconocida. Y si al principio pensé que se trataba solo de una curiosa anomalía, esta teoría pronto se convirtió en algo mucho más. Un peligroso descubrimiento que fue observado por personas muy influyentes. Quiero contarles cómo sucedió todo, en orden. Al principio, sentado en mi tienda al pie de Stonehenge, no tenía ningún plan claro. En el bolsillo tenía mi viejo magnetófono, y delante de mí, una pequeña antena que me había prestado un ingeniero de radio que conocía. Tardé varias noches seguidas en localizar una señal estable. El frío llegaba con la puesta de sol, y yo temblaba en mi fino jersey, pero no podía irme. Algo me retenía. Para ser sincero, empezaba a dudar de mis habilidades. Quizá me había inventado toda la teoría. Quizá las viejas leyendas de rituales y chamanes que supuestamente sentían la energía de las piedras me habían hecho creer inconscientemente que Stonehenge hablaba. Pero aquí capté por primera vez esa vibración rítmica. Era débil, como latidos lejanos, pero la frecuencia se repetía cada 3 minutos. No parecían simples ruidos de viento, y como un obsesivo, empecé a grabar cada susurro. A la mañana siguiente llamé a mi colega Roy. Es geofísico y un gran conocedor de las anomalías subterráneas. Cuando le hablé de las vibraciones, al principio se mostró escéptico, pero aceptó venir a ayudar. Instalamos varios sensores en el perímetro para medir la frecuencia y el espectro de las vibraciones. Ya la primera noche mostraron que las ondas no venían de abajo, sino como si vinieran de arriba, atravesando la piedra y reflejándose en la corteza. Pasamos 2 días sobre el terreno intentando comprender la naturaleza de las señales, pero lo extraño era que las vibraciones eran cada vez más fuertes hacia el este, como si viajaran a algún lugar profundo de las colinas neblinosas. Intuí que esto iba a ir más allá de los resúmenes e informes científicos habituales. Pronto se nos unió Brianna, una estudiante de historia que estaba trabajando en leyendas antiguas y análisis comparativos de los mitos druidas británicos. Traía consigo un montón de manuscritos, algunos de los cuales había sacado de archivos cerrados. Una entrada hablaba de un ojo brillante que se despierta los días en que las estrellas de Sirio convergen en una posición determinada. Sirio. Recordé que esta estrella en particular figuraba en multitud de cultos, empezando por Egipto. Mi cerebro barajaba frenéticamente todas las posibilidades. ¿Y si Stonehenge realmente está sintonizado de alguna manera con la señal de radio de una estrella en particular? Pero ni yo, ni Roy, ni Brianna podíamos ofrecer una explicación definitiva. Solo sentíamos que estábamos a punto de descubrir algo más. Tampoco teníamos ni idea de que nos estaban observando. Me fijé en unos desconocidos vestidos con trajes negros en las afueras, de pie junto al coche, haciéndose pasar por turistas. Roy bromeó diciéndome que estaba paranoica, pero yo veía sus ceños fruncidos y sabía que nadie seguiría a un arqueólogo a menos que supiera lo que había encontrado. Empecé a temblar un poco. Me di cuenta de que yo y mis juguetes estábamos a punto de ser interceptados, lo que significaba que estaba en juego algo más que un descubrimiento académico. Pocos días después, nuestro pequeño nido de investigación había crecido.
Encontramos fuentes de financiación y conseguimos convencer al laboratorio de la universidad para que nos diera un equipo más serio. Ya no se trataba de antenas de aficionado, sino de instalaciones espectrométricas capaces de captar diferentes gamas de frecuencias. Y entonces registramos lo más sorprendente. La señal procedía realmente de la región de Sirio, lo que nos indicó parámetros más precisos. Y no se trataba solo de emisiones de radio. Era como si Stonehenge actuara de convertidor o conductor, amplificando las ondas direccionales. Por más que intenté convencerme de que no había nada sobrenatural en ello, el corazón se me apretó con un miedo incomprensible. Las leyendas mencionaban a menudo círculos de piedra que cobraban vida ciertas noches, y ahora empezaba a creer que había algo de verdad en esas historias. Mientras tanto, miré al cielo. Las estrellas centelleaban como siempre, y no había nada que indicara una anomalía. Pero cuando conectamos el equipo de alta sensibilidad, descubrimos que las ondas se producían en pulsos cortos, que se intensificaban cada 24 horas. Era un patrón que parecía indicar la cuenta atrás hacia algo importante. Empecé a sospechar que estos pulsos eran una especie de marcador, una señal de verificación enviada a objetos como Stonehenge. ¿Pero con qué propósito? Todos estábamos atrapados por la idea de que los megalitos en toda Gran Bretaña podría ser algo unificado. Empezamos a mirar mapas antiguos. Avebury, Callanish en la isla de Lewis, otros círculos de piedra. Roy hizo un modelo y resultó que formaban un patrón vinculado a la red geomagnética de la Tierra. Pronto decidí dejar de lado por completo el escepticismo e imaginar que estas estructuras no eran fruto de las manos de antiguos constructores corrientes, sino parte de algún proyecto global o cósmico. Con este pensamiento me sentí inquieto. Al fin y al cabo, si era cierto, significaba que alguien había creado en su día una gigantesca red de faros. ¿Pero con qué fin? ¿Para vigilarnos? Poco después empezaron los problemas, aunque al principio parecían accidentes. Uno de nuestros sensores en Avebury se quemó e inundó de humo la furgoneta de campo, a pesar de que el modelo era fiable y nuevo. Perdimos algunos de los resultados, ya que en ese momento estábamos realizando una sesión de grabación. Luego Brianna informó de que alguien de la universidad le había prohibido publicar los resultados preliminares, alegando secretismo. No teníamos ni idea de por qué una simple investigación en torno a Stonehenge se había convertido de repente en secreta. Y entonces empezamos a recibir llamadas telefónicas y cartas amenazantes. Nada muy directo, pero el subtexto era claro. Cierra el proyecto o si no. Aún no sabíamos qué tipo de organización estaba detrás de todo esto, pero estaba claro que los opositores actuaban con astucia y cuidado. Empecé a dormir en mi vieja furgoneta junto a las rocas, para que nadie pudiera entrar en la tienda y robar el equipo. Tenía miedo, pero si no continuábamos, el misterio seguiría siendo un misterio, y yo ya sentía que la verdad estaba cerca. También me di cuenta de que podían venir a por mí en cualquier momento. Sin embargo, no iba a rendirme, aunque sentía que el pánico aumentaba en mi interior. Como un loco, monté guardia junto a las rocas, mirando al cielo nocturno, esperando a que la señal volviera a aparecer. Una noche, cuando el viento gemía entre espinos y caía una ligera llovizna, los instrumentos pitaron de repente mucho más fuerte de lo habitual. La señal de Sirio se había multiplicado varias veces. Me apresuré a mirar la pantalla del espectrómetro. El gráfico daba saltos y el medidor registraba terribles ráfagas de energía, como si nos estuvieran transmitiendo algo en directo. Roy, que dormitaba plácidamente en un rincón, se levantó de un salto gritando: «¿Qué ha pasado?». Nos quedamos mirando los incomprensibles símbolos de la pantalla, sintiendo que nos temblaban las manos. Los bloques de piedra que teníamos detrás parecían emitir un zumbido grave, como si resonaran. De repente, todo quedó en silencio. En el tenso silencio,
Solo podía oír el sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo de la furgoneta. Oí el ruido del motor del coche de otra persona que tronaba muy cerca. A través de la rendija de la cortina, vi un todoterreno negro que se alejaba hacia la autopista sin matrícula. No sé quién era, pero estaría dispuesta a jurar que nos estaban controlando y grabando nuestras declaraciones. Cogí a Roya del brazo y apreté los dientes. Nos vigilan, todo es por algo. Se limitó a asentir y a ajustarse las gafas. A la mañana siguiente nos despertó la llamada de Brianna. Su voz sonaba excitada. Dijo que había encontrado un texto que estaba guardado en el archivo como confidencial. Decía que Stonehenge y otros megalitos similares habían sido estaciones, supuestamente creadas por visitantes estelares. El texto decía que eran una especie de balizas, un circuito capaz de enviar y recibir señales de ciertos sistemas estelares. El sistema sirio estaba en la lista. Al leer esto, sentí un escalofrío subiendo por mi camisa. Todo coincidía con nuestra teoría. Así que estamos ante algo que podría ser una prueba de la intervención extraterrestre en la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué nos transmiten estas señales ahora? ¿O siempre han sido transmitidas y simplemente no nos dimos cuenta? Y si todo esto es cierto, ¿alguien debe saberlo desde hace mucho tiempo y lo está ocultando? Tal vez sea la organización que nos ha estado llamando con amenazas. O se trata de una red de individuos poderosos que detentan el poder utilizando estos conocimientos. Caminé alrededor de los gigantescos pilares de piedra y me hice preguntas para las que no tenía respuesta. Sentí que me desgarraban el miedo y la curiosidad. Era el tipo de adrenalina por el que muchos científicos están dispuestos a dejar toda su vida. Miré hacia la puerta norte de Stonehenge y pensé que bajo estos vientos que han viajado hasta aquí durante miles de años, siempre ha existido esta ondulación, pero la gente no lo oía o no quería oírlo. Al día siguiente, los tres volvimos a reunirnos para discutir los datos. Todos nos dimos cuenta de que la situación iba más allá de la arqueología ordinaria. Brianna nos mostró los archivos que decían que había una especie de artefacto de cristal que podía responder a las señales de radio. Los archivos indicaban que los magos o druidas británicos, allá por los tiempos de la expansión romana, habían guardado una piedra similar en el interior de uno de los complejos megalíticos. Este cristal era supuestamente la clave para despertar los círculos de piedra. Naturalmente, estábamos ansiosos por saber qué era y dónde buscarlo. Decidí que debíamos explorar personalmente los antiguos túmulos y pasadizos subterráneos que rodean Stonehenge. Algunas cosas me resultaban familiares, ya que había estado antes en esos laberintos subterráneos, donde los arqueólogos habían encontrado restos de animales, cerámica y objetos rituales. Pero en aquel momento nadie mencionó ningún cristal. Quizá el hallazgo era tan inusual que lo escondieron o se lo llevaron a otro sitio. Pero si hemos de creer la descripción, este cristal no forma parte de nuestras rocas terrestres ordinarias. Justo cuando discutíamos el plan, llegó un extraño sobredirigido a mí, sin remitente. En él había una vieja fotografía de lo que obviamente era una sala ritual muy antigua excavada en la roca. Había imágenes en las paredes que parecían la constelación del Gran Perro, y en el centro había un pedestal de piedra sobre el que podría descansar un objeto como un cristal. En el reverso de la imagen estaba escrito a mano: «Cuidado con los que están en la oscuridad». Sinceramente, se me hundió el corazón en los talones. Era evidente que alguien quería advertirnos, pero ¿por qué de una forma tan extraña? Corrimos a los archivos para encontrar alguna mención a esta sala subterránea. Tardamos varias horas en calcular una posible ubicación comparando un mapa de calzadas romanas con antiguos planos de túmulos funerarios excavados en el siglo XIX. Finalmente, identificamos una zona a unos kilómetros al norte de Stonehenge. Allí había una serie de cuevas y minas olvidadas.
Pensamos que si una de ellas contenía esta sala, entonces tal vez el mismo cristal todavía estaba escondido allí. Pero no teníamos el equipo para ir a lugares tan peligrosos y no teníamos suficientes hombres. Sin embargo, me di cuenta de que no podíamos esperar más. La señal de Sirio era cada vez más fuerte. Era como si alguien hubiera encendido el interruptor al máximo. Mis instintos me gritaban que el tiempo se acababa. Y si no encontrábamos el cristal primero, los que nos perseguían lo harían. Entonces, todo solo se revelaría al mundo, en el peor de los casos, si es que se revelaba. No podía averiguar exactamente qué tramaban los hombres de negro, pero estaba seguro. Para ellos es importante que la verdad no salga a la luz. Decidimos bajar a la parte subterránea en un pequeño grupo. Yo, Roy y otros 2 chicos del grupo de geofísica que sabían manejar las escaleras y el escáner láser. Brianna debía quedarse fuera y vigilar el equipo, registrando cualquier cambio en la señal. Teníamos previsto transmitirle la información por radio para que pudiera cotejar al instante nuestras coordenadas con el mapa. Al entrar en una de las cuevas, sentí que el aire húmedo me envolvía la garganta con un miedo pegajoso. Para ser sincera, no me gustan los espacios cerrados, pero la adrenalina me hizo avanzar. Preparando antorchas, nos adentramos más y más, examinando las paredes. No había ni rastro de la antigua sala ritual. El tiempo se agotaba, y estábamos a punto de dar media vuelta cuando vimos una estrecha abertura en el suelo, llena de escombros de piedra. Roy nos ayudó a abrirla, y el aire viciado nos llegó a la cara. Nos arrastramos con cautela hasta el nicho, apoyando las rodillas en los bordes afilados de la roca. La linterna iluminaba las paredes, que mostraban extraños dibujos que parecían estrellas estilizadas. Giré la cabeza y vi que en las profundidades había un arco de piedra toscamente tallada, y más allá, un hueco. Nos arrastramos por él y nos encontramos en una pequeña sala que parecía mucho más grandiosa en la vieja fotografía. Sin embargo, los contornos coincidían. En el centro observamos un pedestal en ruinas y había fragmentos de lo que parecían trozos de roca de cuarzo, esparcidos por los alrededores. Pero entre estos fragmentos, uno brillaba con una tenue luz azulada. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Recogimos el fragmento con cuidado. Estaba frío al tacto, pero parecía que respondía a nuestras caricias. Una ligera vibración recorría nuestros dedos. «Ya está», exhaló Roy, y sentí que las piernas se me mareaban. ¿Habíamos encontrado realmente el cristal que mencionaban los textos antiguos? O al menos lo que quedaba de él. Pero lo más extraño estaba por llegar. Mientras sacábamos los restos al pasillo principal, el walkie-talkie se activó y oímos a Brianna gritar con voz excitada. «Chicos, la señal. Nos está golpeando todos los signos vitales. ¿Estáis vivos ahí fuera?» Me di cuenta. El cristal respondía a la misma onda que emitían los círculos de piedra. Era como si cobrara vida al tocar algo que llevaba mucho tiempo llamándole desde el espacio. Pero al mismo tiempo que la alegría, sentí un pánico horroroso en mi interior. ¿Y si los que nos seguían ya sabían lo que habíamos encontrado? Teníamos que salir antes de que fuera demasiado tarde. Metiendo el cristal en un estuche especial, salimos al exterior, al viento húmedo. Pero no nos quedamos tranquilos. Allí ya nos estaban esperando. Cuando salimos de las cuevas, 3 hombres trajeados se pararon en la entrada. Parecían oficinistas normales, pero pude sentir la frialdad en sus miradas. Uno nos tendió la mano y exigió que le entregáramos lo que nos llevamos abajo. No fingimos. Estaba claro que conocían el hallazgo. Roy quiso decir algo, pero uno de los desconocidos se adelantó bruscamente, bastante amenazador. Decidí ir a por todas. Di un paso atrás y de repente sentí que el cristal de la caja vibraba con más fuerza. Y entonces, como si nada, el walkie-talkie que llevábamos en el cinturón emitió un siseo. Brianna volvió a gritar que la señal de Stonehenge había saltado varias veces.
Uno de los hombres trajeados cambió la cara y empezó a decir algo por el auricular interno. Me di cuenta de que habían recibido una orden. La señal estaba al máximo, así que era hora de actuar. Hubo una conmoción. Uno de los chicos que trabajaba con nosotros cayó al suelo cuando lo empujaron. Me retorcieron el brazo e intentaron coger el maletín. Pero en ese momento, algo retumbó. Fue como el retumbar de un trueno, solo que las nubes celestiales estaban muy lejos. El suelo bajo nosotros tembló ligeramente y el aire se llenó de una presión sonora incomprensible. Sentí como si los tímpanos estuvieran a punto de reventarme. Mis ojos se oscurecieron, mi corazón latía como loco. No sé qué pasó en esos segundos, pero por alguna razón los hombres de negro retrocedieron, se agarraron las orejas y retrocedieron. Encontré fuerzas para liberarme, y todos corrimos hacia el coche. La súbita liberación de energía de Stonehenge o del cristal debió de ser más dura para ellos que para nosotros. Pero una cosa estaba clara. Esta organización secreta no eran unos simples delincuentes, sino gente muy seria con recursos para acabar con nosotros de una vez por todas. Estábamos en la autopista, en dirección a Stonehenge, porque, a juzgar por los gritos de Brianna en la radio, había un auténtico colapso de instrumentos. Las luces se balanceaban en el parabrisas, y yo tenía un cóctel de miedo y euforia burbujeando en mi interior. ¿Qué hacer? ¿Darles el cristal? ¿O intentar averiguar por qué estaba ocurriendo todo esto? Estoy seguro de que esta noche se resolverá todo. Cuando llegamos a Stonehenge, apenas podíamos distinguir el contorno de las piedras tras un muro de lluvia y viento. Brianna nos esperaba junto a la furgoneta, agitando los brazos como una loca. Los instrumentos conectados a las antenas emitían señales caóticas. Gritaba: «La señal está al máximo, es como una sobretensión». Todas las piedras de Stonehenge parecían vibrar. Saqué con cuidado la caja de cristal. Se calentó y sentí ligeras descargas eléctricas en las palmas de las manos. No entendíamos qué pasaría si lo llevábamos al centro del círculo, pero solo podíamos adivinar y observar. Y entonces empezó. En el mismo centro del complejo, donde solía estar el altar, o algo parecido a un altar, el aire tembló, como en una tarde calurosa sobre el asfalto. Roy y yo intercambiamos miradas estupefactas. Brianna se tapó la boca para no gritar. Me acerqué a las piedras, arrastrando los pies por el suelo ablandado por la lluvia. Podía ver sombras que se deslizaban por los bloques verticales bajo la luz desigual de los faroles. Me pareció como si Stonehenge hubiera cobrado vida y las piedras se estiraran y enderezaran. Por supuesto, era solo un truco del ojo, pero la atmósfera era tal que mi cerebro percibía las cosas de forma muy diferente. Algunas personas del grupo intentaron gritar algo, pero el ruido del viento y el zumbido de los instrumentos casi los ahogaron. De repente, los faros salieron de la oscuridad. El mismo coche negro sin matrícula. Los hombres trajeados estaban aquí de nuevo. Se abalanzaron sobre nosotros, evidentemente dispuestos a arrebatarnos el cristal. Y me di cuenta de que ahora teníamos que tomar una decisión. O utilizábamos el hallazgo o lo perdíamos para siempre. Ninguno de nosotros sabía exactamente qué hacer, pero como un loco me dirigí al centro del círculo y coloqué el estuche en el suelo, abriendo la tapa. El cristal brilló con más intensidad, con chispas azuladas recorriéndolo. En el mismo instante, algo pareció hacer clic en el espacio. Corrientes de energía apenas perceptibles se extendieron desde el cristal hasta los monolitos de piedra. Roy diría más tarde que podría tratarse de cargas estáticas o de aire ionizado, pero parecía como si toda la estructura de Stonehenge se hubiera activado. Los hombres trajeados se detuvieron, como si hubieran tropezado con un muro invisible. Les oí gritar algo, pero las palabras se perdieron entre el rugido del viento y el ruido sordo de las piedras. Sin aliento, observamos los haces de luz de las linternas, girar, y por un momento pareció como si un punto brillante destellara en el cielo sobre nosotros,
a través de las nubes. El zumbido alcanzó su clímax. Todo vibraba dentro de mí, y mi pecho palpitaba con un dolor aplastante. En algún momento me di cuenta de que las piedras, ¿cómo decirlo?, no solo emitían sonidos, sino algún tipo de información. Tal vez informaban de lo que había ocurrido en la Tierra a lo largo de los siglos, porque si se cree en los registros antiguos, los megalitos forman parte de una red de balizas creadas desde el exterior para seguir la evolución de la humanidad. Y ahora se está produciendo el mismísimo evento transmisor, cuando una señal es descargada en el espacio, tal vez hasta Sirio, informando de nuestros progresos. Las personas trajeadas intentaron atravesar el muro invisible, pero pude ver cómo eran zarandeadas, como si estuvieran atrapadas en un fuerte campo magnético. Nosotros también estábamos al límite, pero de algún modo no nos repelían. Quizá fuera porque teníamos el cristal y éramos amigos del sistema. O tal vez fuera solo un feliz accidente. Sentía cómo se me encogía el cerebro por la sobrecarga y cómo me bailaban chispas en los ojos. Entonces, todo se detuvo bruscamente. El zumbido cesó y me hundí en el suelo, soltando el maletín. El cielo sobre nosotros era negro y sin estrellas, y el viento había desaparecido, como si nada hubiera pasado. El coche sin matrícula seguía cerca, pero los hombres trajeados ya no se abalanzaban sobre nosotros. Parecían aturdidos o asustados. Sus rostros mostraban confusión. Recogí lentamente el cristal. Estaba frío y ya no brillaba. Parecía haber terminado. ¿Pero qué era exactamente lo que había terminado? ¿Había transmitido Stonehenge el informe sobre nosotros? ¿O por el contrario, había tomado algún tipo de orden? Esa misma noche, algunos de nosotros fuimos trasladados al hospital con signos de agotamiento y fatiga extremos. Cuando me desperté, me di cuenta de que los hombres trajeados habían desaparecido y nuestros compañeros y Brianna estaban en silencio, sentados en el pasillo. Pregunté qué había pasado y me dijeron que todo el equipo seguía en su sitio, pero los registros de los discos y las tarjetas de memoria, borrados. Alguien había estado en nuestra casa y se había llevado todas las pruebas, todos los resultados. Solo nos dejaron vivos a nosotros, como si quisieran que lleváramos la voz cantante, pero sin pruebas directas. Si no hubiera sido por el cristal que habíamos escondido en casa de nuestro amigo, habría pensado que todo era una pesadilla. Pero tuve el fragmento en mis manos y recordé cómo había despertado a Stonehenge. Lo más extraño vino después. Estábamos sentados con Roy y Brianna en mi casa, discutiendo qué debíamos hacer ahora. ¿Decírselo al mundo? ¿Quién nos creería si todos nuestros registros fueran borrados? Fotografías, gráficos, nada. Y nosotros, agotados como estamos, no parecemos testigos creíbles. ¿Intentar repetir el experimento? Es poco probable que nos den una oportunidad. Esa organización, quien quiera que sea, no perdería una segunda oportunidad. Pero al final, decidimos no ocultar nuestra verdad. Escribí borradores que quería publicar de forma anónima, pero me di cuenta de que si salía a la luz, todos estaríamos en peligro. Estoy seguro de que estas personas no son solo bromistas. Probablemente trabajan para el gobierno o incluso más arriba. No somos más que patéticos mortales con nuestros hallazgos, y hay toda una red ahí fuera para controlar todos los artefactos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Brianna sugirió esconder el cristal en un lugar seguro y que solo lo conozcan aquellos en los que confiamos. Paralelamente, tenemos que seguir investigando para identificar qué otros complejos megalíticos actúan como parte de la red de balizas. Ahora comprendemos mejor lo que hacen, pero aún nos queda un gran número de preguntas. ¿Por qué las señales son ahora tan potentes? ¿Por qué nos observan los visitantes estelares? ¿Quizás tengan algún tipo de plan y no seamos conscientes de ello? En el fondo de mi mente pienso, ¿y si esto es una prueba?
Cada vez que la humanidad alcanza un determinado nivel de desarrollo, los círculos de piedra envían un informe para que los maestros puedan ver nuestro progreso o retroceso. Y tal vez un día vengan a averiguar si estamos preparados para el contacto o, por el contrario, decidan eliminarnos. De todos modos, aquella noche, cuando oí aquel estruendo ensordecedor, sentí a la vez miedo y esperanza. Porque si realmente hay alguien ahí fuera que se interesa por nosotros como especie, entonces no estamos solos. Pero la cuestión es, ¿qué quieren esas fuerzas de nosotros? ¿Paz o sumisión? Aún no sabemos la respuesta, y quizá nunca la sepamos. Sin embargo, estoy seguro de que aparecerán hallazgos similares en otros rincones de la Tierra. Al fin y al cabo, los megalitos están esparcidos por todas partes. Y si conseguimos registrar una señal aquí, es posible que alguien en Sudamérica o en Oriente Próximo ya haya encontrado piedras faro similares. Pero también ellos pueden estar amordazados. El miedo a la verdad es un arma poderosa. Por lo que tengo entendido, así es como funciona esta organización secreta. Lo mantienen todo a cubierto, mientras usted y yo vivimos lentamente en una cómoda ignorancia. Unos meses después de aquellos sucesos, de vez en cuando capto débiles ecos de la señal, trabajando en un nuevo equipo con un cifrado de datos más seguro. Consigo ocultarme de la vista, escondiéndome en diversos rincones del país donde también se encuentran viejos megalitos. Cada vez que los instrumentos empiezan a registrar un pico, es como si oyera una voz lejana en un sueño. Quizá sea mi imaginación, o quizá las rocas me estén hablando de verdad. No sé qué habría pasado si no hubiéramos intervenido esa noche. La red de megalitos debió de actualizar cierta información sobre nuestra civilización, y estaba fuera de nuestro alcance intervenir. Pero al menos conservamos parte de la clave en forma de cristal, y quizá, cuando la señal vuelva a ser más fuerte, tengamos la oportunidad de activar de nuevo el proceso e intentar comprenderlo más profundamente. Dudo que me dejen hacerlo sin luchar. Pero ya no soy el arqueólogo ingenuo de antes. Lo que más me preocupa es que allí, en una estrella lejana, puedan llevar mucho tiempo observándonos. ¿Y si ahora se enteran de nuestro nivel de desarrollo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O están esperando a que aprendamos a crear balizas similares y nos encontremos con ellos de igual a igual? No tengo un plan preparado sobre cómo proceder. Lo único que tengo claro es que el mundo ya no es el mismo. He reconsiderado todos mis puntos de vista sobre la historia de la humanidad. A veces me siento como si llevara sobre mis hombros un peso abrumador de responsabilidad. Saber algo que podría cambiar por completo el panorama de nuestra civilización y mantenerlo en secreto. Empiezo a entender por qué esa organización oculta la verdad. La gente a veces no está dispuesta a aceptar ni siquiera los pequeños cambios. Y si les decimos que solo formamos parte de un experimento de unos seres extraterrestres que nos están evaluando basándose en los resultados de una sesión de radio, da miedo imaginar lo que ocurriría. Sin embargo, llegará el día en que la señal de Sirio volverá con toda su fuerza, y el secreto será revelado. Solo puedo esperar estar preparado para entonces, o que alguien esté preparado a quien yo le pase el cristal y todo el conocimiento que he reunido. Y entonces, quizá la historia de la humanidad cambie por fin. Lo más difícil es no dejar que la organización secreta nos atrape antes de que sepamos cómo utilizar esta llave. La última vez que me acerqué a Stonehenge, me golpeó una oleada de agudos recuerdos de los estruendos y los destellos, la luz desvanecida del cristal y las miradas indiscretas de quienes intentaban controlarnos. Ahora está tranquilo. Solo algunos turistas hacen clic con la cámara y el guía cuenta las historias de siempre. Aquí hay un gran complejo antiguo, un lugar de poder. Nadie sabe qué hace realmente y en qué puede convertirse para nuestro futuro. Pero puedo ver las cicatrices en el suelo y en las piedras, donde es como si hubiera rastros de una explosión de energía.
A veces me dan ganas de gritarlo justo en el foro, donde todo el mundo publica sus espeluznantes historias, para que nadie se lo tome demasiado en serio. Que piensen que no es más que otra historia de miedo para aficionados a las conspiraciones. Pero ahora ya sabes que no es solo ficción. Esta es mi realidad, que se ha convertido en mi vida. Y no estoy seguro de cómo termina. Pero si de repente sientes una vibración extraña, de día o de noche, que parece venir de las profundidades de la Tierra, o escuchas un sonido pulsante distante cerca de algún megalito, debes saber que puedes estar cerca de una parte de esta antigua red. Una red que llega hasta Sirio y envía señales sobre nosotros. Y si alguna vez te encuentras con un cristal que reacciona de forma extraña a esas ondas, piénsatelo 2 veces antes de dárselo a alguien vestido de negro. Puede que seas el próximo guardián de este misterio, un misterio que aún no estamos preparados para comprender del todo.